Si quieres mejorar tu vocabulario en inglés, no trates de memorizar vocabulario en inglés. Yo sé que aprender un nuevo idioma es muy desafiante, queremos aumentar ese vocabulario lo más rápido que podamos y a veces las cosas no van como queremos. Hay muchas palabras que tienen varios significados, hay muchas palabras que se olvidan súper fácil y hay palabras que simplemente son imposibles de pronunciar. Yo sé, he vivido todo esto. Pero después de ver esta clase estoy seguro que vas a tener una perspectiva del aprendizaje de vocabulario totalmente diferente que antes y te va a ayudar a aprender inglés de forma más eficiente, con menos frustración y sacrificio. Espero que te guste. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. The myth of memorization. El mito de la memorización. Seguramente has escuchado 1 millón de personas en internet diciendo solo aprende 10 palabras al día, aprende sus diferentes usos y aprende a cómo usarlos en contexto y vas a aprender inglés súper rápido. Pero el problema con esto es que es un aprendizaje forzado, no es un aprendizaje natural. Estudiar palabras solo para estudiarlas no nos hace conectar con el idioma, no nos hace sentir el idioma. Porque según la ciencia de aprendizaje de idiomas, no memorizamos nuevas palabras al estudiarlas así de una lista. Las memorizamos al exponernos de las mismas palabras en diferentes contextos, en oraciones completas con significado. Cuando hay significado, cuando una oración significa algo para ti, es mucho más fácil de memorizar. Es mucho más fácil de interiorizar esa palabra en tu memoria para que la puedas usar en tu vida cuando hablas y escribes. Meaning gets remembered, como decimos en inglés. Significado se memoriza, no palabras sueltas. Embrace language immersion. Abarca la inmersión en el idioma. El proceso de memorización en el cerebro es un proceso inconsciente, no consciente. Es natural olvidar. El juego del aprendizaje no es eliminar el olvido. Lo que podríamos decir es lo mismo que memorizar. El juego está en la exposición constante. Piensa en cómo aprendiste español de niño, cómo aprendiste nuevas palabras. Sí, en la escuela más adelante empezaste a estudiar listas de palabras más avanzadas, pero el 99% de tu vocabulario en español lo has aprendido de esta forma, a través de la inmersión. La gente siempre me pregunta, Kalle, ¿cuál es el secreto para aprender? Y el secreto es ser capaz de sentarte y consumir 1 hora de inglés al día durante meses. Eso es el secreto. Aprender inglés no es un tema intelectual, no requiere talento, inteligencia, juventud, dinero, requiere tiempo y requiere inmersión y sobre todo exposición al contenido que tú entiendes. Y vas subiendo la dificultad del contenido mientras vayas acostumbrándote y aprendiendo el idioma. No estoy diciendo que no apuntes nuevas palabras. El problema es cuando estés estudiando listas largas de nuevas palabras. Eso no sirve. Pero si estás consumiendo y ves que una palabra sigue apareciendo en lo que estás consumiendo muchas veces y sigues sin entenderla, incluso al haberte expuesto esa palabra en diferentes contextos, anótala. Busca oraciones completas de la palabra. Búscala en el traductor y luego vuelves y sigues consumiendo. No anotes lo que acabas de buscar. Simplemente búscalo, velo y sigue consumiendo. Y esa palabra va a volver a aparecer en otro contexto, ¿verdad? Y así vas a interiorizarlo. Es una experiencia mucho más chévere. Se siente menos como estudiar, cuando no tengas que tomar un montón de notas. Tomar notas es la vieja manera de recordar lo que has estudiado en inglés. De pronto funciona en otras materias, pero en el aprendizaje de idiomas, en lo cual yo soy experto, sé que las notas no sirven mucho. Learning through context. Aprender a través de contexto. Entonces, ¿cómo estamos realmente aprendiendo nuevas palabras al consumir contenido si no estemos activamente estudiando las palabras? Te voy a dar un ejemplo. Una palabra, fair. Esta palabra tiene varios significados. Por ejemplo, a fair share, una parte justa. She has fair hair. Ella tiene pelo rubio. Let's go to the fair. Vamos a la feria. Entonces, fair tiene 3 significados mínimo. Entonces, si tratas de aprender esta palabra, estudiándola en una lista, con una traducción o de pronto con 2 traducciones, vas a perder tanto aprendizaje y crearte tanta frustración en la vida. Porque vas a pensar, ay, pero yo pensé que fair era justa y ahora lo veo como si fuera rubio. O sea, no entiendo qué significa. Porque estás sobreanalizando. Por darte un ejemplo de mi vida, yo nunca tuve problemas con esto. Porque yo, afortunadamente, tuve la posibilidad de consumir mucho contenido en inglés desde una edad temprana. Entonces, cuando yo llegué a la escuela y cuando me pusieron un montón de estas tareas aburridas de leer listas de palabras, sí, en Suecia también enseñan inglés muy mal, no era tan frustrante porque yo ya sabía eso más o menos desde todo lo que yo había consumido en mi tiempo libre. No es que yo sea más inteligente o más talentoso o porque lo aprendí de niño. No, es porque a través de los años yo consumí miles de oraciones a través de contenido que contenían la palabra fair. Simplemente se interiorizaron los diferentes significados. Y lo mismo te va a pasar a ti.
Enjoy the learning journey. Disfruta la jornada de aprendizaje. Ahora, si sabemos que la clave para aprender vocabulario es constantemente consumir el inglés, entonces, ¿cómo ganar? El quien gane es la persona que más disfruta consumir inglés, porque la persona que más lo disfruta es la persona que lo va a hacer por más tiempo. Entonces, deja de enfocarte en encontrar listas de palabras. De hecho, deja de enfocarte en cosas que son aburridas y enfócate mejor en encontrar algún tipo de contenido que está a tu nivel, que te gusta consumir, que te gusta ver, que te hace querer ver más, ¿verdad? Que es tan interesante que te hace posible verlo durante 1 hora al día, todos los días, domingos y sábados incluso, independientemente de si solo entiendes unos 50% lo que consumes. Enfócate en encontrar ese tipo de contenido. Y puede ser entretenimiento, películas, series, puede ser educativo, puede ser tutoriales en YouTube, puede ser podcast, puede ser música, puede ser canciones, puede ser conversaciones, algo que a ti te inspire, algo que a ti te guste. Por ejemplo, a mí me encanta ver videos sobre negocios online. La gran mayoría de los videos de negocios están en inglés, los mejores por lo menos. Entonces yo probablemente en este mismo momento estoy consumiendo 10 veces más de inglés que tú a diario, y yo también vivo en Latinoamérica. Entonces encontrar algo de interés y disfrutar la jornada de aprendizaje, eso es clave. Trust your brain's magic. Confía en la magia de tu cerebro. Ahora estoy seguro que hay mucha gente que piensa, pero Kale, puede que eso sirva, pero mi memoria es fatal. Siempre se me olvida de cosas. Tengo amigos o familiares que son más jóvenes o más inteligentes que no olvidan tanto como yo. La culpa la tengo yo. Y esto no es verdad. Puede que haya ocurrido que cuando tú consumes contenido en comparación con tus amigos, es que estés más estresado, ansioso o aburrido. Cuando estás uno de esos tres, sale algo que se llama el filtro afectivo y bloquea que el aprendizaje ocurra en tu cerebro. Puede que sea que simplemente tus amigos o familiares estén más relajados o más interesados en lo que ellos consumen, que sea la razón por la que ellos no olvidan tanto como tú. No es tu memoria. Tu cerebro es un mago. ¿Tú hablas español fluidamente? Perfectamente. Entonces tu memoria no es un problema. Tu cerebro es un mago. Va a trabajar en segundo plano para recordar palabras que tú encuentras repetitivamente. Así que dale a tu cerebro lo que quiere. Mucho contenido todos los días. Y no importa en qué orden, lo importante es que sea contenido que tú entiendes, 50% mínimo de lo que estás consumiendo. Practical tips to improve vocabulary. Consejos prácticos para mejorar tu vocabulario. Como dije anteriormente, la clave está en consumir la máxima cantidad de horas de inglés, por la máxima cantidad de días seguidos, por la máxima cantidad de tiempo en total. Para hacer eso, lo que estás consumiendo tiene que ser entretenido, tiene que ser de valor. Y 2, si estás consumiendo contenido que no entiendes, no aprendes. Entonces a veces hay que bajar el ego un poquito y empezar a consumir contenido más simple. Películas infantiles, videos instructivos, tutoriales son buenos porque la gente articula mucho. O si quieres tener lo mejor que hay, te recomiendo probar las historias interactivas que tenemos en Rayo. Estas historias empiezan desde el nivel más básico, desde 0 literalmente, y vas subiendo el nivel hasta lo más avanzado en inglés. Es una forma muy entretenida de estudiar porque estás consumiendo una historia que contenga vocabulario y frases súper usada en inglés, que además te hace practicar hablar y responder en voz alta mientras escuches. Por eso se llaman historias interactivas. Entonces puedes trabajar con estas historias hasta que llegues a ese nivel de inglés que puedes ver lo que realmente te encante. Cuando ya entiendes 50-60% de ellos. Con subtítulos en inglés, está bien. Recuerda, no se trata de memorizar, se trata de exposición repetitiva. La memorización se siente como trabajo, mientras el aprendizaje por inmersión se siente como una aventura emocionante, ¿verdad? Piensa en cómo aprendiste tu idioma nativo, el español. No te forzaste a aprender palabras sueltas, no estudiaste listas de palabras. Aprende a través de contexto para evitar la frustración cuando muchas palabras tienen varios significados. Disfruta la jornada, confía en la magia de tu cerebro, en el poder que tiene. Y recuerda que es normal olvidar. El olvido es parte del proceso, no tiene que ver con tu capacidad de memorizar, es normal. Y la única forma de combatirlo es seguir consumiendo. Recuerda, consume contenido en tu nivel. Tienes que ser capaz de entender lo que consumes o si no, no vas a aprender. Puedes empezar con contenido más simple, historias interactivas de Rayo, con lo que tú quieras, que entiendas y que te guste. Y últimamente, sé optimista. Imagina cuánto puedes lograr en tu vida cuando puedes entender y hablar inglés fluidamente. Todas las puertas que se abrirán para ti, todas las oportunidades que tendrás por el simple hecho de hablar inglés. Velo así y no te limites. Tú eres 100% capaz de aprender. Confía en el proceso, confía en tu coach y descubre cómo el idioma se convierte en parte de ti cuando cambias tu forma de estudiar. Espero que te hayas gustado el video. Cuéntame lo que piensas al respecto en los comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte y darle like para ayudarme a que el video alcance a más latinos que necesitan verlo para su aprendizaje, y me ayudas a mí en mi trabajo hacia mi visión de un Latinoamérica donde no hay una sola persona que no hable inglés. Muchas gracias. Hasta luego.